Buenos días, el día de hoy continuamos con la sesión número 12 que tiene por tema mediciones de análisis dimensional. Bueno chicos, vamos a entrar un poco más en la física. Aquí más o menos utilizaremos unas clases más para cuando trabajemos ya lo que es análisis vectorial. Bueno, comenzaremos con una pequeña frase introductoria. Cuando podemos medir aquello a que nos referimos y expresarlo entonces en verdad en números, sabemos que algo acerca de ello es posible. Pero cuando no es posible ni medirlo ni expresarlo en números, nuestros conocimientos son insuficientes y poco satisfactorios. Ahora, esta frase, ¿quién la dijo? Lord Kelvin. Eso quiere decir que nosotros tenemos que seguir y seguir y seguir y seguir investigando para poder tener el conocimiento suficiente y satisfactorio para lograr nuestros objetivos. Bueno, continuamos. Comenzamos con, aquí llamamos una magnitud, vamos a trabajar análisis dimensional, entonces tenemos que saber qué es una magnitud. Eso, sabemos que por propia experiencia hay cosas que se pueden comparar entre sí y otras que no, obviamente que no. Por ejemplo, podemos comparar la altura de un árbol con la de un edificio. En cambio, no podemos comparar el amor que sentimos por nuestra madre con el que sentimos por nuestros hijos, porque es algo abstracto. Por esto, todo aquello que sea susceptible a aceptar una comparación con otra de su misma especie es una magnitud. Entonces, la longitud, la masa, el tiempo son magnitudes, entre otras. Ahora, si trabajamos lo que son magnitudes, también trabajamos lo que son cantidades. Cuando nos fijamos en lo largo de la pizarra, o en la masa de carne de un cerdo, un chancho, de un animal, o en la duración de la clase, estamos hablando de cantidades, obviamente. Entonces diremos que una cantidad es una proporción definida de una magnitud, en este caso la magnitud del tiempo, correcto. Continuamos con lo que llamamos una medida, porque estamos utilizando otro término, pues. Llamamos así a aquella cantidad elegida como patrón de comparación. ¿Qué quiere decir esto? Una misma magnitud puede tener diferentes unidades de medida. Por ejemplo, el tiempo se puede medir en segundos, en minutos, en horas, en etc. Ahora, como estamos trabajando medidas, también estamos tocando el tema de medición por consciente. Si por salvar la vida tuviéramos que averiguar el ancho que tiene la puerta del aula y usando nuestros zapatos encontramos que en ella caben 4, lo que habríamos hecho es simplemente una medición. Entonces, la medición siempre va a ser la operación realizada por el hombre en la que consiste averiguar las veces que una unidad está contenida o se repite. Bueno, ya tocando y sabiendo estos 4 puntos, continuamos con lo que son clasificación de las magnitudes. Las magnitudes se clasifican por su origen y por su naturaleza. Obviamente, primero iniciaremos con por su origen. Por su origen. Estas magnitudes son físicas y de dos tipos de clases, son fundamentales y derivadas. Las fundamentales, estamos hablando de las 3 fundamentales, que son aquellas que sirven de base para escribir todas las demás magnitudes. En la física se han elegido 3 magnitudes, que son la longitud, la masa y el tiempo. Obviamente, la longitud L, masa M y tiempo T. Continuamos con las magnitudes derivadas, que son todas aquellas que se definen o expresan una función de magnitudes fundamentales. Así tenemos, por ejemplo, lo que son la velocidad, la presión, la aceleración, la fuerza, la superficie, la densidad del trabajo, etc. y otras. Continuamos con por su naturaleza. En este tipo de magnitudes físicas existen dos tipos, las escalares y las vectoriales. Cuando trabajamos una magnitud, por su naturaleza escalar, son todas aquellas magnitudes que están perfectamente determinadas por un número o un valor numérico que expresa su medida o la unidad correspondiente. Por ejemplo, tenemos un cuadrito en el que hemos tratado de distribuirlos de la mejor manera. Tenemos longitud, tiempo, masa, área, un número cualquiera y su unidad. Por ejemplo, podemos decir, el ancho de una cama es de una longitud de 2 metros. Número 2, magnitud, longitud, unidad, metros. Así podemos expresar cada una en diferentes unidades. Por ejemplo, las vemos en las magnitudes que quedan perfectamente determinadas. Siempre se va a necesitar tener un valor numérico y su respectiva unidad. Por ejemplo, ¿cuál es el tiempo en llegar del centro al mercado? Un ejemplo, digamos 15 minutos. La unidad de número es 15, la unidad es minutos, estamos trabajando, ¿ven? Poco a poco, poco a poco. Entonces, si estamos trabajando todo esto, pasamos ahora sí a magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales son todas aquellas magnitudes que además de conocer su valor y módulo y su unidad, necesitan siempre conocer su dirección. Bueno, por ejemplo, digamos, si tú quieres llegar
A Piura tú tienes que irte en un carro todo por el norte a 80 kilómetros por hora hacia tal velocidad para poder llegar a tal lugar. Son las que se especifican usualmente su valor numérico, su módulo, su unidad y sobre todo su dirección y sentido. Bueno, estamos tocando este tema y estamos trabajando con ello, Sistema Internacional de Unidades, que vendría a ser el SI. Esto es algo muy importante porque dentro de todas ellas están todas nuestras magnitudes. Históricamente ha llegado a nosotros 3 tipos de unidades, la del CSG, el MKS y el TECNIC. Entre muchos otros sistemas, en el Perú se reglamentó el SI o el Sistema Internacional de Unidades, según decreto de ley 23.560 como el primer sistema de reglas perfectamente definidas. ¿Por qué? Porque definen diferentes parámetros. Por ejemplo, vamos a guiarnos a través del cuadro que les trato de adjuntar. Comenzamos con magnitud, por ejemplo, longitud. Longitud, siempre cuál va a ser su unidad, metros, centímetros, y van así, de uno para otro. Ahora, su símbolo siempre va a ser el M, y su definición, ¿qué es el metro? El metro es la longitud del trayecto recorrido. Vamos así con masa, su unidad es kilogramo, y el kilogramo, ¿qué es un kilogramo? Es la unidad de masa y no de peso ni de fuerza, ¿vale? La aclaración, la masa no es unidad ni de peso ni de fuerza. Y así vamos con el tiempo del segundo, que es la duración de 9.192.631.770 periodos de radiación. Y así vamos con una intensidad electrónica, la temperatura termodinámica, la intensidad luminosa, y cada uno con sus diferentes tipos de unidad, como se los estoy adjuntando. Pero nosotros no nos vamos a concentrar mucho en ello porque nosotros solamente trabajamos 3 unidades, que son longitud, masa y tiempo. El resto no las vamos a trabajar aún más adelante, sí. Continuamos con sus magnitudes derivadas, que es aquí donde vamos. Por ejemplo, primera magnitud derivada que vendría a ser el área, un perímetro, una cierta área. El área siempre va a ser su unidad por metro cuadrado y su símbolo va a ser siempre m al cuadrado, m minúscula o m mayúscula como ustedes lo deseen. Cuando trabajamos volumen siempre lo vamos a trabajar en una unidad de metro cúbico y su símbolo va a ser m al cubo, así con su aceleración, densidad, se los estoy apuntando cada uno. Por ejemplo, el momento de una fuerza, que ya lo vamos a ver más adelante, lo vamos a trabajar en newton por metro, que vendría a ser n por m o nm punto. Continuamos con la frecuencia. La frecuencia no es mucho de usar, pero se mire en Hertz o en Hz. Bueno, continuamos con la tabla. En la tabla, más adelante, y esto sí, lo vamos a ver. En la tabla vamos a trabajar la fuerza. La fuerza siempre se va a medir a través de Newton, y su símbolo es la N. La presión, que es diferente, que se va a medir a través de Pascal, PA. El trabajo y energía, que es otro tema que lo vamos a ver mucho más adelante, que lo vemos a través de Joule, la J, la cantidad de electricidad, entre otros. Continuamos con las unidades derivadas, y esto es muy importante, que son lo que hemos visto el cuadro más arriba. Las unidades derivadas son innumerables. ¿Por qué? Porque siempre se van a formar combinando algebraicamente las unidades de base o suplementarias, que son las primeras que hemos visto, longitud, tiempo, en esas. Ahora, por ejemplo, la unidad de superficie se deriva de la unidad de longitud mediante la definición. Por ejemplo, largo por ancho es igual a superficie. Entonces, largo, 1 metro. Ancho, 1 metro. ¿Cuánto es la superficie? 1 metro al cuadrado, obviamente. Del mismo modo, la unidad de velocidad se obtiene según la definición. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, 1 metro sobre 1 segundo va a ser igual a 1 metro sobre segundo. Obviamente, o 1 metro por segundo. Para facilitar la comprensión de lo expuesto, que las unidades derivadas se obtienen como producto consciente de las unidades, vamos a tener una pequeña nota. Recuerden, miren, esto es muy importante, por eso lo he puesto como nota. El estudio de las distintas formas que adoptan las magnitudes derivadas nos obligan siempre a desarrollar un conjunto de leyes y reglas, cosas nuevas y muchas propiedades en un campo propiamente matemático, obviamente. Tal estudio se hace básicamente solamente para descubrir nuevos valores numéricos de lo que en adelante llamaremos dimensiones, mucho más adelante, los mismos que aparecen en exponentes de símbolos de las magnitudes. Por ser de este texto un nivel básico, porque estamos iniciando en lo más básico, diremos como ejemplo que la dimensión del área es igual a L al cuadrado, aunque solo sea convencional, para minimizar la complejidad del análisis, porque vamos a comenzar desde lo más mínimo para al final lograr lo mejor. Un análisis correcto de las unidades, y esto quiero que lo tengan muy claro, o dimensiones de las magnitudes físicas nos permitirá siempre relacionar una magnitud física con otras elegidas como fundamentales. Muy importante. Número 2, establecer el grado de verdad
de una fórmula, porque a veces están fórmulas y no están propiamente dichas o son simplemente como logaritmos que no están completamente comprobados dentro de todos los campos. Y el tercero, elaborar fórmulas empíricas para fenómenos de simple desarrollo. Bueno chicos, recuerden que de toda esta formación van a tener que realizar un resumen y resolver las siguientes preguntas, que solamente son 5. Bueno, eso es todo por hoy, nos volveremos a encontrar.